Conexión con Dios. He usado esta imagen porque, diga conmigo, hay vida después de la muerte. ¿Cuántos saben eso? Leamos Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este texto lo escribe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, donde usted sabe que él está en una isla, la isla de Patmos, y él allí tiene una revelación del final de los tiempos. Precisamente la palabra Apocalipsis significa revelación. Y note lo que Juan vio al final de los tiempos. Dice, vi una gran multitud que nadie podía contar, es decir, que eran muchas personas. Dice, gente de toda nación, de tribu, de pueblos, lenguas, de diferentes colores, culturas, y estaban delante del trono y en la presencia del Señor, y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sabe por qué el apóstol Juan muestra esto? Porque hay algo más allá de la muerte. Miles de personas mueren cada día, según un censo hecho en el año 2014 por la CIA. Sacaron la estadística de que por día mueren 151.729 personas. 105 personas mueren cada minuto. 6.322 personas mueren cada hora. Es decir, que casi 2 personas mueren por segundo en el mundo. Imagínese usted, 1, 2, 3, ya se murieron 8. Es decir, de que la gente se muere, es una realidad. Y claro, en medio de tanta multitud de gente en el mundo, son miles. Y cuando estudié acerca de muertes, es triste ver que 1.1 millones de personas se suicidan al año. Unas 3.000 personas cada día en el mundo se suicidan. Lo que significa de que cada 3 segundos una persona se suicida en el mundo. En estos días hablaba con alguien que visitamos y él trabaja con un bus y nos contaba de que él tiene un contrato con una funeraria donde todas las tardes él va al cementerio central. Y yo le decía, todas las tardes, y me decía, sí, pastor, es que todos los días se muere gente. Tiene un buen negocio, así es que si quiere montar, está pensando en montar un negocio, ahí tiene una idea. ¿Usted se imagina cómo ora el dueño de una funeraria? Señor, tráeme clientes, Señor, que se mueran. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede con la gente al morir? Recuerde que el ser humano está compuesto de 3 partes. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Mire que la Biblia dice qué pasa con las 3 cosas. Eclesiastés 12, versículo 7. Mire lo que pasa con el cuerpo. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Enterramos una persona, regrese al año y ya se extinguió el cuerpo, el polvo de donde fue tomado, vuelve al polvo. Ahora, mire qué pasa con el espíritu. En el mismo texto dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En el Génesis, Dios tomó barro para hacer el cuerpo y puso su espíritu en él. Entonces el ser humano al morir
su cuerpo vuelve al polvo y su espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero ¿qué pasa con el alma? Hechos capítulo 2, versículo 27. Dice la Biblia: porque no dejarás mi alma en el Hades. El Hades simboliza el lugar de muerte. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso significa de que nosotros al morir, según la palabra de Dios, el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma pasa una eternidad. Diga conmigo, eternidad. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice la Biblia: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, ¿qué? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No logramos entender muchas cosas que Dios ha hecho, pero sí debemos de entender que Él puso eternidad. La palabra eternidad significa perpetuidad, inmortalidad, infinitud. Y cuando la Biblia habla de eternidad, muestra dos lugares de destino. Uno es el infierno. Esa palabra infierno significa abismo, condenación, lugar de castigo, caos, tribulación. Y en la Biblia se menciona en la misma boca de Jesús, Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios preparó un lugar de condenación para esos ángeles que se rebeldizaron en el cielo, encabezado por Lucifer, Satanás. Es un lugar donde van a pasar por una eternidad destruidos, torturados, castigados. Ahora, ese no es el deseo de Dios, mandar la gente allá, porque ese lugar no fue creado para la gente, sino para Satanás y los demonios. Lo que sucede es que la gente que se vuelve seguidora de Satanás y los demonios termina donde está Satanás y los demonios. La Biblia es clara cuando dice el apóstol Pedro hablando: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo de Dios es que usted y yo no vayamos al infierno. Ese no es el plan de Dios. Pero el hombre, a causa de su desobediencia, de su pecado, elige el infierno. Pero también está el lugar opuesto, que es el cielo. Y cuando la Biblia habla de cielo, lo muestra como un lugar de paz, bendición, alegría, satisfacción, comunión. Mire la revelación que tuvo el apóstol Juan del cielo. Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante. Le voy a leer. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto no es una película, una fábula, una historieta. Estas palabras son fieles y verdaderas. Es muy importante, iglesia. Dele un fuerte aplauso al Señor si va a adorarlo. Es muy importante, iglesia, reflexionar en esto.
Hace un tiempo se hizo una estadística y se llegó a la conclusión de que lo menos que a la gente le interesa es el concepto de la eternidad. El ser humano vive su vida presente, lo que le ofrece el mundo, lo que quiere alcanzar. Algunos ni creen que existe algo después de la muerte. Otras religiones hablan de conceptos que no son bíblicos, como la reencarnación, el purgatorio o la extinción. Y Satanás está empeñado en distraer el mundo para que no entiendan que hay una muerte inminente y que hay algo más allá de la muerte. Póngame una imagen, por favor, de cómo el diablo opera en este mundo. Dice la Biblia que el diablo es el príncipe de este mundo. Y el diablo, con hilos diabólicos, satánicos, quiere distraer. Entonces él en sus hilos pone gente en el poder para que confunda a las personas, pone entretenimiento, hay organizaciones mundiales, hay negocios, hay dinero, hay religiones, sectas, movimientos, para que el hombre esté confundido y no piense en la realidad de la eternidad en el cielo o en el infierno. Pero usted y yo no podemos dejarnos manipular, entretener, distraer, olvidándonos de lo que realmente es importante en la vida, porque el apóstol Pablo dijo: en este mundo somos peregrinos, estamos de paso, no sabemos ni el día, ni la hora, ni cuándo, ni cómo vamos a morir. Pero la realidad, esto usted no tiene que entenderlo sino saberlo, la realidad es que todos los que estamos aquí vamos a morir, a no ser que llegue el momento del rapto, pero todos vamos a estar un día en la presencia del Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido, hay algo establecido para los hombres, que mueran, ¿cuántas veces? Esto cancela el concepto de la reencarnación. Y después de esto, ¿qué sigue? Esto cancela el hecho del purgatorio. Este versículo está en su Biblia, Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una vez y luego de esto venga el juicio. ¿A qué juicio se refiere la Biblia? Vamos a Apocalipsis, lo que significa el juicio de Dios. Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. El apóstol Juan dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice Juan, la gente que había muerto, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir, el infierno. Apocalipsis 21:27, perdón, le leo: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Esto explica lo del libro de la vida. No entrará al cielo ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Note que la Biblia habla de un juicio y habla de un momento, de un lugar donde está Dios en un trono. Ya no está como papá, está como juez. Ya frente al trono, ya es tarde arrepentirse. Ya ahí no se va a manifestar ni la misericordia ni la gracia, sino la justicia. Y dice la Biblia que los muertos vendrán a ese juicio. La gente que ha muerto en un barco, allá los de un crucero, los que se hundieron, los que iban de pesca. Entonces dice que el mar entregará a sus muertos. Hombres buenos y malos, grandes, pequeños, vendrán al trono de Dios. Y dice que va a abrir un libro que se llama el libro de la vida. ¿Qué es ese libro de la vida? Es un libro donde está inscrito el nombre de los santos. Apocalipsis 3, versículo 5. Dice la palabra: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuántos de los que están aquí tienen la plena seguridad de que su nombre, con apellido y todo, está inscrito en el libro de la vida? Si usted tiene sospechas, hoy puede pasar el mejor milagro en su vida. Hay vida después de la muerte. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Desde chiquitos se nos ha enseñado que la naturaleza del hombre es nacer, crecer, reproducirse, morir. Pero la Biblia integra un quinto elemento y dice: la naturaleza del hombre es nacer, crecer, reproducirse, morir y resucitar. Jesús le habló a sus discípulos de una vida después de la muerte. Juan capítulo 14, versículo 2. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. De allí que Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué gana una persona con aparecer en la revista Forbes como el hombre más rico del mundo, si al morir está como el hombre más miserable del mundo? ¿Qué ganas con tener una pared llena de títulos si terminas quemándote en el infierno? ¿Qué ganas con tener la mejor casa en Cali si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida? El concepto de la eternidad nos cambia nuestra perspectiva de la vida, porque nos hace entender que lo más importante no es lo que pase aquí, sino lo que pase allá, porque allá voy a vivir por una eternidad con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué debe de hacer una persona para ser salva? El libro de Romanos capítulo 10, versículo 9
al versículo 10, da el mensaje para la salvación. El apóstol Pablo dice, preste la atención a este texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por supuesto, mucha gente ha relacionado el confesar como el venir a un culto un día, pasar aquí adelante. Yo repito la oración del pastor, ya tengo mi nombre inscrito en el libro de la vida, me voy, peco, me olvido de Dios, ya quedé inscrito como en una lista. Pero la realidad es que cuando se escribe esto, en el tiempo romano de la iglesia primitiva, el que confesara que Jesús era su Señor, moría. Había una persecución letal contra la iglesia. La gente era perseguida. 11 de los 12 discípulos de Jesús murieron como mártires. Esteban fue apedreado. Les cortaban la cabeza. Los llevaban a la cruz para matarlos. Perseguían a sus familias. Tenían que esconderse en cuevas. Y ese era el evangelio que se predicaba en ese tiempo. No un evangelio de moda, no un evangelio cultural, sino un evangelio que si tú decías acepto a Cristo, tenías que esconderte porque te podían matar. Y por lo tanto el apóstol Pablo dice, si tú confiesas que Jesucristo es el Señor y si tú lo crees en tu corazón, y confesar que Jesucristo es el Señor, no es confesar que asisto a la iglesia, no es confesar que soy evangélico, no es confesar de que me sé los versículos de la Biblia, no, es confesar de que Jesucristo es el Señor. No es una religión la que te salva, no es una institución la que te salva, no es un comportamiento el que te salva, es tu fe en Cristo Jesús. Jesús dijo, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Eso de que todas las religiones conducen a Dios es una mentira satánica, porque el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se llama Cristo. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. Ninguna religión, es Cristo. No nos dejemos confundir, porque estamos viviendo tiempos proféticos que anuncian la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24 dice, y la ciencia aumentará. La Biblia dice que viviremos rumores de guerra, persecución, violencia, terremotos, temblores, destrucción. También dice que el amor de muchos se enfriará. Pero también dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. Y se levantarán falsos cristos. Por eso es que vemos tanta secta. Y las sectas son una artimaña del diablo, porque la gente que entra en ellas cree que está en lo correcto. Pero no hay peor mentira que la que uno se cree. Gente que cree que va a llegar un momento en que va a ir al cielo. Y qué triste va a ser cuando lleguemos al trono de Dios y nuestro nombre no esté inscrito en el libro de la vida. Por eso nuestra principal responsabilidad es cuidar nuestra salvación. ¿Cómo cuidamos nuestra salvación? En primer lugar, perseverando. Después de yo aceptar a Cristo, tengo que perseverar. El libro de Mateo capítulo 24 versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. El que persevere. El diablo no quiere nuestra salvación. El diablo está empeñado en llevar la mayor cantidad de gente al infierno. El diablo, así como el evangelio está siendo predicado, también el diablo está en su mayor despliegue de maldad. Por eso es que vemos tanta maldad en el mundo. Mire la estadística de la gente que se suicida. Una persona que se suicida es aquella que no tiene la vida abundante de Cristo y está infringiendo un mandamiento que Dios dijo: no matarás. ¿Dónde termina una persona suicidada? Y el diablo aplaudiendo: uno más, 100 más, 200, 300, hoy llegaron 1000, llenemos el infierno. Por eso usted y yo no podemos dejarnos distraer. Juan capítulo 12, versículo 25. Dice la palabra: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es decir, si podemos anhelar tener una buena vida en la tierra, Dios nos ha prometido bendición, una vida de reino. Dios ha prometido respaldarnos, ayudarnos, fructificarnos. Pero ninguna bendición te puede alejar del que da la vida eterna. Algunos creen que la vida consiste en dinero, en logros, en una empresa, en títulos, en tener poder, fama, cuando la verdadera vida la ofrece Jesucristo. ¿Sabes? Escúchame esto. ¿Sabes cuál va a ser tu mayor logro en tu vida? Tener tu nombre inscrito en el libro de la vida. Y ahí es cuando no podemos dejarnos distraer, entretener. Porque la Biblia dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Van a venir problemas. En tu casa se van a levantar enemigos. Quizás en los negocios va a haber oposición. Eso lo dijo Jesús. Marcos capítulo 13, versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso no esperes que el impío apruebe su cristianismo. No esperes que tu familia impía te aplauda. No esperes que el impío te felicite por ir a la iglesia. No esperes el aplauso de la gente que está fuera en el mundo sin Cristo. Ellos aborrecen la vida de Cristo. Dice la palabra que el mundo ama lo suyo. Pero ¿cuál es el final del mundo? Destrucción, daños, infierno. Pero usted y yo no vamos a vivir eso, porque usted y yo fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. ¡Aleluya! Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y Dios dice: perseveren, pero también dice: obedezcan. Diga conmigo: debo obedecer para cuidar mi salvación. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Dios no solamente me pide que yo confiese con mi boca, que yo crea en mi corazón, sino que Dios también me pide que yo viva para Él. Es cierto de que uno no es salvo por obras, pero también es cierto de que una persona verdaderamente salva hace obras. Eso significa
de que lo que tú evidencias determinas lo que verdaderamente eres. Porque somos hechura suya, creados para buenas obras, dice la palabra del Señor. Es decir, de que una persona que genuinamente confiesa que Jesucristo es el Señor, que lo cree en el corazón, al recibir al Espíritu Santo, su vida es transformada y comienza a evidenciar a Cristo en su vida. Eso muestra de que una persona que dice ser cristiana, pero miente, peca, adultera, fornica, roba, hurta, es una mentira su salvación. Y cuando la Biblia habla de la gente tibia, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando la Biblia habla de estos términos, frío, caliente, está hablando de que la frialdad es una persona que no conoce a Cristo, un impío, el hombre natural. Cuando está hablando del hombre caliente, está hablando del hombre lleno del Espíritu Santo. Pero dice, pero tú no te decides. Allí Jesús le está hablando a la iglesia. Tú no te decides. Estás aquí, pero también te gusta acá. Oh, sí, te gusta la música del mundo, pero también te gusta la música cristiana. Oh, sí, te gusta el traguito, pero también te gusta tomar la Santa Cena. ¿En qué nos convierte eso? En personas tibias. Y cuando dice la Biblia que nos vomitará o los vomitará de su boca, uno vomita algo que está dentro del cuerpo. Eso significa, iglesia, según este texto, que en el gran día del juicio final, mucha gente perteneciente al cuerpo de Cristo será vomitada. Mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo 7, 22. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, pero yo me subí al púlpito, yo estaba en la iglesia, yo hasta dirigí un día me paré aquí, di mi testimonio, Señor, yo fui y prediqué, y un día oré por un enfermo y hasta se sanó. Dios dirá: no te conozco, porque eres un hacedor de maldad. Y ahí es cuando entendemos que la fe sin obras es muerta. Porque el apóstol Pablo dice que fuimos creados para buenas obras. Es decir, Señor, te acepto en mi corazón. Y ese milagro glorioso, sobrenatural, de que por fe al aceptar a Cristo soy salvo, eso es un milagro. Es un milagro, porque yo no pagué por eso. Sucedió por fe. Es un milagro más grande que la resurrección de un hombre. Es la resurrección de nuestra alma para vida eterna. Pero allí es cuando Dios nos exhorta y nos dice: yo quiero que evidencies tu salvación en la tierra. Y la evidenciamos cuando reflejamos a Cristo en nuestra conducta. Cuando entendemos que el vivir una vida en obediencia es lo que nos garantiza que su nombre está inscrito en el libro de la vida. La obediencia no solamente te conduce a la bendición terrenal, sino a la salvación eterna. Y allí es cuando tenemos que confrontarnos, porque qué triste sería decir al final de los tiempos: pertenecí 10 años a una iglesia, pero ahora estoy en un infierno. Sencillamente porque me dejé enredar, confundir por el enemigo. Y tenemos que hablar de este tema, porque yo como pastor no puedo hablarles solo a ustedes de prosperidad, de bendición, de riqueza, de salud, de bienestar, de un año de expansión, cuando quizás tú alcances logros económicos, pero mueras y termines en el infierno.
vas a decir, ese pastor, ¿por qué no me habló de salvación? Hay algo más importante que todo y se llama eternidad con Dios. Aleluya. ¿Qué produce la salvación en la vida de alguien? Escúcheme esto. Porque no solamente es la idea de que usted es inscrito en un libro, va a morir y se va para el cielo. No, la salvación transforma la vida de una persona en el presente. En primer lugar, la salvación produce eternidad, una mentalidad de eternidad. El ser humano común, natural, tiene una mentalidad tan a corto plazo que lo único que cree que es importante es lo que pueda conseguir en la tierra. Y qué triste es cuando una persona dice, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero hacer, yo quiero dinero, yo quiero esto, y se olvida de Dios. Antes de ponernos el título de prósperos, pongámonos el título de salvos. Yo soy un salvo próspero. Yo soy un salvo rico. Yo soy un salvo bendecido. Soy un salvo sano. Soy un salvo que en la tierra es exitoso. Pero ¿qué sacamos diciendo? Yo soy un rico condenado. Necesitamos primero asegurar que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando tenemos la salvación, generamos un entendimiento de la salvación. Y dice la Biblia que cuando vayamos al cielo, Él enjugará. ¿Sabe qué es enjugar? Dios va a coger agüita, te va a echar en los ojos, va a limpiar tus lágrimas. Usted ha derramado muchas lágrimas aquí en la tierra. Dios, al llegar al cielo, va a limpiar tus lágrimas. ¿Y sabe qué te va a decir? Hija, hijo, a partir de ahora nunca más habrá tristeza en tu corazón. Por eso entendamos que usted y yo no nacimos para vivir en una tierra caída, llena de maldad, llena de injusticias, llenas de cosas que vemos, desigualdad social, pobreza, miseria. Usted y yo no nacimos para esto. Un día yo me senté, una noche estábamos de vacaciones en una playa, solo, tipo 11 de la noche, y me puse a ver las estrellas, y Dios me habló y me dijo, Samuel, entiende algo. Tú en la tierra estás de paso. Por eso quiero que entiendas que en la tierra necesitas cumplir un propósito. Yo te puse allí para ganar almas. Yo te puse allí para predicar mi palabra. Entiende que la razón de tu existencia en la tierra no es ser exitoso según los estándares del mundo, sino llenarme el cielo de almas, porque tú vas a estar allá por un tiempo muy prolongado. Vas a estar un día en mi presencia, pero necesito que allá cumplas un destino profético, un propósito divino de parte mía. Quiero que tu vida en la tierra tome sentido. Aleluya. Lo otro que produce la salvación, ¿sabes qué es? Confianza. Diga conmigo, confianza. ¿Qué se imagina usted que es la palabra opuesta a confianza? Temor. ¿Sabe que el hombre sin Cristo tiene temor? Caras vemos, corazones no. Pero una persona sin Cristo tiene temor en su corazón. Tiene temor del día malo. Tiene temor de cuando se derrumba todo. Tiene temor de los enemigos. Y no le hable de morir, porque la muerte causa pánico. Hasta el más ateo, cuando va en un carro y ya se ve encima de un poste, dice: ¡ay, Dios mío! Hermano, pero cuando estamos en Cristo podemos decir como Pablo:
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una persona de propósito es inmortal hasta que Dios cumple su propósito en él. Yo sé personalmente que yo me voy a morir cuando Dios lo disponga. Y cuando Dios lo disponga, sé que es el tiempo perfecto de Él. Y habré culminado la tarea que Dios me puso a hacer en la tierra. Pero entiendo que pasaré a un mejor lugar que se llama eternidad con Cristo Jesús. No sé si usted ha vivido esa experiencia donde usted dice: me voy de vacaciones, me voy para San Andrés, y arma los planes con su familia, ya tiene los tiquetes, ya tiene la reserva de hotel, ya tiene los días, y usted ansía ese momento porque va a ir a un lugar hermoso, porque va a estar, hermano, en un hotel con todo incluido, buena comida, buenos postres, allá donde los cristianos nos engordamos mucho, playa, brisa y mar. Y usted ansía ese momento. Le quiero decir algo: una persona salva ansía el momento en que va a estar frente al trono de Dios. ¿Y eso causa qué? Confianza. Tantos derrumbes, accidentes, balas perdidas, muertos. Bueno, yo soy vulnerable, pero mi vida está en las manos de Dios. ¿Y sabe qué más causa la eternidad? La salvación, esperanza. Porque sé que voy a estar en un lugar para el que fui creado. Pablo decía: mi ciudadanía está en los cielos. Mi ciudadanía está en los cielos. Voy a vivir con Cristo Jesús por una eternidad allá arriba en el cielo. Cuenta una historia de un misionero muy anciano que por más de 30 años le sirvió al Señor en África, y ya después de sus 70 años decidió regresar a Estados Unidos, donde vivía su familia. En esa temporada había viajado su nieto para estar con él, un niño como de unos 10 años. Entonces el abuelito, el misionero, toma un barco, pasa muchas horas en ese barco hasta que llega a Nueva York. Pero cuando llega a Nueva York se da cuenta de que allí en el puerto hay mucha gente, fotógrafos, periodistas, gente con cámaras, gente con libretas. Entonces él se entera de que en ese barco venía el presidente de ese país. Entonces, cuando él llega al puerto y se baja el presidente, todo el mundo lo recibe con pancartas, con aplausos, con entrevistas. La gente lo abraza, la gente se le acerca. Y el niño de 10 años se queda impresionado porque no hay nadie recibiendo a su abuelo. Y le dice: abuelo, ¿cómo así? Tú eres un hombre de Dios, por más de 30 años estuviste allá sirviéndole. Tú eres un hombre más valioso que ese presidente, pero ¿cómo es posible que llegamos y no hay nadie recibiéndonos? Cuando el anciano mira con ternura a su nieto y le dice: hijo, porque aún yo no he llegado a casa. Porque mi casa no es Nueva York, mi casa es el cielo. Y allá recibiré la recompensa. Allá recibiré los aplausos, la corona de vida, mi mansión. Por eso dice la Biblia: hagan tesoros en el cielo,
Tú, mujer, que oras, que intercedes, que le sirves al Señor, que consolidas, que ganas almas. Hermano, allá hay una mansión esperándote a ti, mujer. Tú, varón, que te has guardado en santidad, que le has dicho no al pecado, que has rehusado el negocio ilícito para obedecer al Señor, a pesar de que no tengas tanto, pero eres fiel al Señor. Dios dice: yo te voy a recibir con mis brazos abiertos y mi recompensa será grande sobre ti, dice el Espíritu Santo. Hoy podemos recibir la certeza de una vida salva. Y quiero cerrar esta palabra leyendo Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Abra su Biblia, vaya al último versículo de la Biblia, el último. Vamos a leer los dos últimos versículos. Si usted lee el primer versículo de la Biblia, dice: y Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el inicio. Pero mire cómo va a terminar la historia según la Biblia. Versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ese es el final de la historia. Así se cerrará la historia de este mundo. La historia de este mundo no la va a terminar la crisis global, el clima. La crisis de este mundo y el mundo entero va a terminar cuando ya Cristo decida volver por segunda vez y recogernos a su pueblo. El mundo quedará para una gran tribulación, pero usted y yo iremos a estar con Jesucristo por una eternidad. Quiero invitarle a que en esta mañana todos salgamos con la seguridad de la salvación de este lugar. Todos. Pero no solo tenemos la encomienda de ser salvos por fe, sino de perseverar. ¿Quién dijo que la vida cristiana era fácil? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que Dios a usted le iba a contestar todas sus oraciones? ¿Quién dijo que su vida iba a ser como Alicia en el País de las Maravillas? Jesús te va a dar lo que Él cree que te debe de dar, en el tiempo que te lo quiera dar. Nuestra tarea es perseverar. Diga conmigo: perseverar. Perseverar. Ese día que no te quieras levantar para venir a la iglesia, dígale a la carne: usted no me va a gobernar, carne. Yo voy a buscar de Dios, porque yo dependo de Él. Y cuando las cosas no sucedan bien, persevera. Y cuando las cosas sean buenas, persevera. Y nunca permitas que algo te aleje de Dios. Ni una relación sentimental, ni un negocio, ni una propuesta, ni una oportunidad. Todo lo de Dios te acerca a Dios. Dios no te va a dar algo que te aleje de Él. Perseverar. ¿Y qué más necesitamos hacer? Diga conmigo: obedecer la palabra. Así es que si tienes algo pendiente por hacer en tu vida para alinearte a la palabra, hazlo pronto. Porque quizás en tu duda venga Cristo por la iglesia. Necesitamos estar alineados a la palabra de Dios. No viviendo vidas perfectas, pero sí vidas dispuestas a obedecer. Y que hoy podamos recibir el regalo de la salvación y la vida eterna. Incline su rostro allí donde usted está.
Conexión con Dios.